Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, profe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, hoy día vamos a empezar a mirar el proyecto desde otro ángulo, de otra perspectiva. Vamos a mirarlo desde la perspectiva más económica. Cuando miramos un proyecto desde una perspectiva económica, ya no miramos el flujo de fondos, vemos el flujo real. El flujo real tiene, al igual que el flujo financiero, tiene lados positivos y lados negativos, ¿no? Cuando uno empieza a construir un flujo económico, vamos a observar que hay una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Y que la parte positiva se desprenden dos ramas. La parte positiva, hay algo que está vinculado al objeto, a la meta del propio proyecto, por lo tanto le llamamos interno, y otra parte, que también es parte del propio proyecto, pero que no es intencional, que no hay una compensación, pero que hay un agente económico que está recibiendo, ¿no?, en términos de su propio bienestar, los resultados de los efectos identificados, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros, en los flujos económicos, vamos a encontrar dos grandes componentes, lo interno y lo externo, ¿no? Recuerden lo que charlábamos siempre, no significa que un proyecto de una perspectiva de análisis económico sea un análisis de externalidades. No, un proyecto analiza no solamente las externalidades, es decir, aquello que no es parte del objeto o meta del propio proyecto, sino aquellas cosas que se producen, las transformaciones en el ambiente que se producen sin ninguna intencionalidad por parte del proyecto, pero que terminan afectando el bienestar de la sociedad. Entonces, esto es el punto de partida dentro del análisis. Vamos a ver el listado de preguntas básicas de este tipo de proyectos, simplemente haciendo un análisis de qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nosotros una evaluación de tipo económica, ¿no? Entonces, ustedes tienen en la semana de hoy el práctico 53. No, ese práctico 53 fue un parcial del año 2013. ¿No? La evaluación económica de un proyecto bioenergético, donde en este caso en particular lo que hacíamos es obtener a partir de productos bioenergéticos, ¿no?, agrícolas. Ustedes saben que no solamente la soja es un producto bioenergético que se utiliza también para la generación de energía, de fuentes de combustible a partir de procesos productivos, ¿no?, sino que también puede estar el maíz, puede estar el sorgo granífero o el sorgo industrial, puede estar también la caña de azúcar. Todos estos productos entran dentro de estos procesos, ¿no? Cuando uno analiza cuáles son los aspectos a tener en cuenta, después vamos a ver el planilleo, después vamos a ver cómo vamos incorporando, ¿no?, en nuestro análisis y vamos metiendo dentro de nuestro análisis los componentes de los flujos de fondos, ¿no?, de los flujos económicos. ¿Y qué tenemos que hacer para estudiarlo de esa perspectiva e incorporarlo dentro de un flujo económico a todos esos flujos? Lo interno, lo externo, lo positivo, lo negativo, ¿no? Un aspecto importante a tener en cuenta es que por convención económica analizamos por separado los componentes positivos de los componentes negativos, ¿no? Entonces, vamos a analizar en primera instancia todos los componentes positivos,
los impactos económicos directos e internos positivos del proyecto y los impactos directos externos positivos del proyecto. Y luego nos vamos a centrar en las otras componentes negativas, lo interno y lo externo, ¿no? Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer es, esencialmente, ¿cuáles son los impactos económicos positivos internos del proyecto de inversión y obviamente valorarlos, ¿no? En este caso particular, estamos hablando de un proyecto bioenergético, donde vamos a producir bioetanol. Y el bioetanol es un bien que se pone a disposición de la sociedad. Este bien que se pone a disposición de la sociedad, cuyo efecto, ¿no? Esta actividad productiva genera un efecto durante el proceso productivo, que es el aumento de la producción de bioetanol, y el impacto asociado estará directamente relacionado, en este caso, al aumento en el consumo de bioetanol como consecuencia de la instalación del proyecto. Entonces, miramos nuestro proyecto de inversión desde el punto de vista económico y decimos que este proyecto bioenergético va a tener como principal resultado de su proceso productivo, el principal bien que le ofrece la sociedad es el bioetanol. Por lo tanto, lo que vamos a ver nosotros como efecto es un incremento de la producción de bioetanol. Y eso lo podemos medir, como veíamos ayer, técnicamente. Y el impacto asociado a ese aumento de la producción de bioetanol como consecuencia de la instalación del proyecto y que puede ser medido técnicamente en función de la capacidad que tiene el proyecto de producir a nivel de escala temporal y dimensión espacial del proyecto, ese aumento en la producción va a tener una consecuencia en términos económicos y la vamos a describir como un incremento, ¿no?, en el consumo de este bien bioetanol. Ahí tenemos los dos elementos centrales. Entonces, cuando preguntamos por el efecto de este proyecto, hablamos del aumento de la producción de bioetanol. Cuando hablamos del impacto, hablamos del aumento en el consumo del bioetanol. Es muy importante esta diferenciación, ¿no? Si ustedes se equivocan y dicen que el impacto es un aumento de la producción de bioetanol, es un error conceptual y están describiendo el efecto, no el impacto. Y viceversa. Es decir, si yo hablo del efecto como un aumento en el consumo de bioetanol, estoy cometiendo un error conceptual. Un error conceptual. Entonces, para empezar, lo primero que tienen que hacer ustedes en cualquier ejercitación es ver cuál es el bien o el servicio que el proyecto ofrece a la sociedad. ¿Qué está poniendo el proyecto a disposición de la sociedad? Es la primera pregunta que nos hacemos nosotros cuando nos piden que identifiquemos los impactos económicos positivos internos del proyecto y obviamente otra cuestión importante es su valoración. Si bien no hemos tocado todavía el tema, lo vamos a tocar la semana que viene, el tema de valoración de los bienes y servicios que el proyecto pone a disposición de la sociedad, como también de los bienes y servicios que el proyecto le sustrae, le quita a la sociedad. Bueno, hay que tener en cuenta que la valoración económica de los impactos internos tiene mucho que ver, no del todo, pero mucho que ver con los precios de mercado del bien. Los precios de mercado del bien. Vamos a aceptar, como charlábamos esta mañana, que el precio de mercado, si bien es un indicador económico, puede estar alterado o afectado como consecuencia de, en los procesos productivos, de estructuras monopólicas, monopsónicas, oligopólicas, oligopsónicas. Estas estructuras económicas hacen que
se genera una distorsión en los mercados. Esa distorsión en el mercado, como consecuencia de, ¿no?, el desarrollo de estos proyectos y las estructuraciones de los grupos que producen y de los grupos de consumidores, pueden generar lo que charlamos esta mañana, que la utilidad marginal del consumo sea diferente que el costo marginal de producción, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar una diferencia fundamental. La utilidad marginal del consumo es diferente del costo marginal de producción. Cuando eso sucede, automáticamente vamos a ver que los precios no reflejan efectivamente un precio de eficiencia. Por lo tanto, el precio ya no nos sirve. ¿Para qué? Para los estudios y las evaluaciones de naturaleza económica. Sin embargo, no vamos a despreciar la información que tenemos disponible. No vamos a despreciar esa información. Entonces, identifiquemos los impactos económicos positivos internos del proyecto y valorarlos. Bueno, ¿qué bien o servicio le da el proyecto a la sociedad? ¿Qué bien o servicio el proyecto le da a la sociedad? Satisfaciendo sus necesidades. Primer punto central. ¿Cómo vamos a describir ese impacto? Aumento en el consumo de, en este caso particular, aumento en el consumo de bioetanol. Así vamos a describir el impacto del proyecto. Entonces, descrito el impacto económico, positivo, interno, como un aumento en el consumo de bioetanol, el siguiente paso para poder incorporarlo dentro de un flujo económico es valorarlo, ¿no? Recuerden ustedes que la valoración del efecto tiene que ver con cuánto producimos, el proceso producimos, en qué espacio y en qué tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del efecto, vamos a decir, producimos tantos litros de bioetanol por año en tal lugar. Entonces, esa es una descripción del efecto. Pero cuando estamos describiendo un impacto, vamos a hablar del aumento en el consumo, y cuando hablemos de su valoración vamos a hablar en términos monetarios, ¿no? El impacto económico directo, interno, positivo, es de tantos cientos de miles de pesos, o tantos millones de pesos, ¿no? Es importante este punto especial. Entonces ustedes ya pueden ir leyendo, no sé si algunos ya lo habrá hecho al ejercicio, pero si no lo han hecho todavía, lo primero que tienen que hacer es ver cuál es el bien que el proyecto está ofreciendo a la sociedad, que es absolutamente intencional. ¿Por qué? Porque hay muchas veces bienes y servicios que se ponen a disposición de la sociedad, pero no hay ninguna intención de hacerlo por parte del proyecto. En este caso estamos hablando de externalidad. Estamos hablando de impactos económicos directos externos, ¿no? Directos externos positivos. ¿Cómo lo valoramos? Bueno, si tengo el precio, ya tengo una referencia. Ya tengo una referencia. Si el mercado no tiene distorsiones, podemos decir que el precio, como dice Karen Mocate, en su texto de evaluación económica de proyecto, como dice Karen Mocate, estamos en presencia, entonces podemos decir que estamos en un mercado de eficiencia. Por lo tanto, el precio es indicativo de, ¿no? El precio es indicativo de. Pregunta María si vamos a grabar la clase. Lamentablemente no tengo autorización para grabar. Lo que pasa es que en estos momentos, breve paréntesis, las aulas son autogestionadas y lamentablemente a nosotros no nos dieron la información específica de la clave para yo poder actuar directamente el usuario, ¿no? del que puede grabar. No tengo autorizaciones como para poder grabar la clase. Lamentablemente esta clase no va a ser grabada, ya que no nos dieron la clave para poder oficiar
hospedadores y poder tener acceso a todo, ¿no? Las clases teóricas sí las tenemos, igual que el taller, pero no nos dieron la información para poder trabajar en este espacio con clave de autogestión. Así que lamentablemente, María, no vamos a tener grabada la clase. Así que estén atentos, presten atención, pero tampoco es complicado lo que estamos hablando, porque ustedes ya han tenido economía y ya más o menos saben de lo que estamos hablando. Entonces, los impactos económicos positivos internos están asociados a los bienes y servicios que el proyecto brinda a la sociedad, y esos bienes y servicios que el proyecto brinda a la sociedad satisfacen las necesidades de la sociedad y por lo tanto generan un impacto en el bienestar, y ese impacto en el bienestar puede ser valorado. Y acá viene ya un tema de interpretación del escenario, ¿no? Si en el escenario se dice que el mercado de bioetanol está en eficiencia, en su punto de eficiencia, podemos decir que el precio es un reflejo de la disponibilidad a pagar. Por lo tanto, el precio es un precio de eficiencia, ¿no? El precio es un precio de eficiencia. Si no, ¿qué pasa? ¿Alguien se acuerda de economía? ¿Algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si de repente el precio no es el precio de eficiencia? Es decir, o estamos por arriba o estamos por debajo. ¿Qué pasa ahí? ¿Se acuerdan un poco? Un poco, poquito, mucho o nada, ¿no? Pueden contarnos, pueden decirnos en el chat, a ver si se acuerdan o no de este tipo de situaciones en particular, que lo vieron mucho en economía, ¿no? Y de hecho los parciales... claro, hay un efecto, ¿no? Hay, como dice Carla, como dice Anaí, la presencia de las restricciones, que puede ser un monopolio, un oligopolio, un monopsonio, un oligopsonio, oligopolio. En general, lo que vamos a observar es que me está generando esa distorsión un problema de eficiencia que define la economía, ¿no? Es decir, el mercado es ineficiente. Entonces, si eso sucede, el mercado del bioetanol es un mercado ineficiente, ¿no? Ineficiente. La ineficiencia, ¿cómo la vemos en los mercados? Bueno, por ejemplo, puede parte de la demanda no ser satisfecha, puede haber un problema de sobreproducción de bienes, ¿no? Es decir, hay un excedente de producción, ¿no? Entonces podemos empezar a encontrar déficit y excedentes, ¿no? Desde el punto de vista de la valoración, entonces el precio de mercado no me refleja los cambios en el bienestar individual de los involucrados, es decir, en este caso de aquellos que consumen bioetanol, de los compradores de bioetanol. Al tener esta dificultad, al tener este problema, ya el precio de mercado no es un precio que pueda ser utilizado desde el punto de vista económico para valorar el impacto económico positivo interno del proyecto, ¿no? Ya no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el precio de mercado? Esa es la pregunta que nos hacemos. O buscar información que nos permita encontrar la importancia que el bioetanol tiene para la sociedad, que esto lo podemos hacer, por ejemplo, a través de encuestas de valoración contingente, ¿no? Es una posibilidad. Lo podemos hacer a través de depurar de distorsiones el precio de mercado, es decir, corregir el precio, ¿no? Corregir el precio. Como lo vamos a ver la semana que viene, las correcciones de los precios tienen que ver con unas técnicas econométricas que me permiten ir identificando las distorsiones y las externalidades que se producen en el ámbito de la producción de estos bienes y servicios, poder eliminar esa distorsión, corregirlas a estas distorsiones y obtener un precio que sería el precio de eficiencia.
En muchos países, y esto se los digo porque en muchos ejercicios lo van a encontrar, en muchos países, no es el caso de Argentina, no es el caso de Argentina, pero hay muchos países latinoamericanos, hay muchos países europeos donde los precios de mercado se pueden corregir a través de lo que se llama, que lo vamos a ver la semana que viene, la razón precio-cuenta. La razón precio-cuenta. Que es simplemente un valor que nos dice cuán distorsionados están los mercados. Cuando la razón precio-cuenta es igual a 1, no hay distorsión. Cuando es diferente de 1, es decir, o mayor o menor, estamos en presencia de distorsiones. ¿Qué hacemos con la razón precio-cuenta? Si es que tenemos esa información, la multiplicamos por el precio de mercado. Entonces vamos a tener un precio-cuenta o un precio de eficiencia. Luego hacemos y procedemos lo mismo que procedemos con los análisis financieros. Vamos a multiplicar el nivel de producción de bioetanol por el precio-cuenta o precio de eficiencia. Es decir, el precio del mercado corregido. ¿Se entiende hasta acá? Igual la semana que viene vamos a ver en teoría algunos detalles, ¿no? Pero esto es para que puedan avanzar en la resolución del ejercicio que ustedes tienen. Ya vamos a entrar a ver la planilla económica con la que tienen que trabajar. Y de paso la suman a la planilla económica a la planilla financiera que ustedes ya tienen. Entonces, tenemos definido la cantidad de bienes que el proyecto pone a disposición de la sociedad, que es el nivel de producción, ¿no? Tenemos el precio cuenta o el precio de mercado corregido, y ahora sí podemos multiplicar ambos y obtener lo que vamos a llamar la valoración económica del impacto, ¿no? La VIA o VIE, valoración económica del impacto. La BEI. Entonces, esa información para nosotros es importante y ya tenemos un primer dato para cargar nuestro flujo económico. Es dentro de los puntos, en el parcial van a tener un punto así, este es el más fácil de todos, ¿no? Acá no hay mucho, hay que simplemente leer bien cuál es el bien. Ustedes ya se imaginarán, ¿no? En el caso del parcial tenemos dos bienes, ¿no? ¿Se acuerdan del parcial o ya se olvidan? ¿Cuáles son los dos bienes que el proyecto ofrece a la sociedad? A ver si se acuerdan. De paso vamos pensando ya en el parcial, ¿no? ¿Cuál es el bien? O los bienes, o los servicios, o el bien y el servicio que el proyecto ejemplificado en el parcial ofrece. Carne de pecarí, obviamente, y el servicio de coto de casa. Tal cual, ¿no? Carne de pecarí y el servicio de coto de casa. Ahí están los dos bienes, ¿no? ¿Qué tenemos como información de estos dos bienes? Como para ir ya pensando en el parcial, ¿no? Bueno, del coto de casa tenemos el precio del servicio. Y de la carne de pecarí tenemos el precio del kilogramo de carne de pecarí. Tenemos el nivel de producción, es decir, la cantidad de servicios que vamos a ofrecer, y tenemos el nivel de producción de carnes que vamos a ofrecer para la venta, ¿no? Como dice María, como dice Paola, ¿no? Todos identificando bien, ¿no? Como dice Belén. Bueno, Álvaro se nos fue al Pacú, pero igual es rico, igual que la carne de pecarí, ¿no? Así que está bien. Carla habla del coto de casa, pero no se olviden que tenemos los dos, ¿no? Están los dos, hay dos bienes en este caso particular. Por lo tanto, cuando uno dice identifique los impactos económicos positivos internos del proyecto, vamos a tener dos impactos económicos directos, internos, positivos. Vamos a tener dos. Uno, ¿no? Que es el servicio recreativo, en este caso, que el proyecto ofrece, es un servicio de coto de casa. Hablando de eso, la provincia de La Pampa es una de las provincias que tienen un alto componente de su PBI destinado justamente a los cotos de casa, ¿no? Entonces es una provincia donde ofrecen los servicios de casas privados, ¿no?
Obviamente hay una cuestión ética, hay mucha presión en contra de estos servicios que se ofrecen, que son servicios privados, obviamente, como coto de casa, por todos los movimientos a favor de la vida de los animales y la violencia en ese sentido. Entonces, ahí hay todo un tema de discusión ética, ¿no? en esos puntos en particular. Pero lo cierto es que hay muchas provincias que ofrecen el servicio de coto de caza. Criaderos hay muchos, criadero de pecarí, uno de los más importantes está en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Es un criadero muy grande, y ellos tienen chacinados obtenidos a partir de carne de pecarí de collar. Y hay otros emprendimientos también que se desarrollan en nuestro país y que tienen que ver con este tipo de recursos naturales. Entonces, si estamos pensando en el parcial, yo diría, bueno, hay dos, por un lado, dos efectos. Uno es el efecto de el aumento de la oferta de servicios de cotos de caza. El otro efecto es el aumento de la producción de carne de pecarí, ¿no? Son los dos efectos. Y en términos de impacto vamos a hablar que hay un aumento en el consumo de carne de pecarí, producto de la instalación del proyecto, y el aumento en el consumo de servicios recreativos de coto de caza, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos. ¿Qué tenemos como información? Y la única información que tenemos hasta ahora, porque la próxima información la van a tener ustedes en el tercer parcial, la única información que tenemos tiene que ver con la información vinculada a el precio de mercado de estos servicios. La pregunta es, ¿no?, que nos hacemos a la hora de valorar, ¿estos mercados de servicios y mercados de bienes están distorsionados o no están distorsionados? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Están distorsionados o no están distorsionados? Si están distorsionados, la otra información a la que vamos a recurrir es, tenemos la relación precio-cuenta, el RPC, que me permite a mí corregir los precios del mercado y obtener los precios de eficiencia. Bueno, ahí va a estar el trabajo de ustedes, de buscar en el escenario la información que necesitan, que requieren para definir, describir y valorar un impacto económico directo interno positivo. Directo interno positivo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Está claro? La teoría de la semana que viene vamos a ver algunos detalles, algunas cuestiones en particular, vamos a ver un poco del RPC, pero lo hacemos a los fines de que puedan avanzar en la corrección, en la elaboración de sus informes. Entonces, bueno, dice Paola, por ahora sí se entiende, ¿no? Álvaro dice que se equivocó, pero bueno, la carne de pacú es también tan rica como la carne de pecarí. No sé si habrán probado ustedes carne de pecarí alguna vez o algún chacinado de pecarí. Yo probé en realidad hace poquito un escabeche de pecarí. Y ustedes han visto que la carne de pecarí en escabeche y es difícil de detectar su sabor por la presencia, obviamente, de componentes conservantes del escabeche. No sé si alguno de ustedes habrá probado alguna vez carne de pecarí. Bueno, entonces, tenemos el primer punto, ¿no? Si ustedes, en el caso de parcial, se analizan por separado o juntos los bienes y servicios. No, lo analizamos por separado. ¿Por qué? Porque pueden tener distorsiones distintas, ¿no? Como no son bienes iguales, tienen mercados distintos, lo vamos a separar. Va a haber información para un mercado y una información para el otro mercado. Pueden tener RPC distinto, ¿no? Seguramente. Pueden tener, además de RPC distinto, pueden tener distorsiones diferentes y que tenemos que estar atentos, ¿no? Como vamos a ver la semana que viene, también hay una forma rápida de corregir distorsiones, que la propone también el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para los estudios y evaluaciones económicas, que es corregir solamente de impuestos distorsivos, ¿no? Y ahí le hago una pregunta.
¿Cuál creen ustedes que es el impuesto distorsivo más importante que tiene la Argentina? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a contestar? Medio punto para el parcial, el que contesta primero. Ah, muy bien, ganó. Ya está, ya está. Ganó medio punto, le vamos a conceder el medio punto, en este caso a Paola Mamaní, ya la anoto. Paola se acaba de ganar medio punto, ¿no? Bien, Paola. Bueno, Paola Mamaní tiene medio punto para... Mirá qué suerte que tiene. No sé si Paola habrá hecho el ensayo de la semana pasada. Si hizo el ensayo, tiene medio punto de hoy, más medio punto, ya es un punto, ¿no? Si Paola sigue así, directamente va a aprobar sin rendirle el parcial. Mamaní Paola. Bien, es así, es el IVA, ¿no? Es el impuesto más distorsivo que tenemos. Por lo tanto, lo que vamos a ver nosotros la semana que viene es que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, Paola dice que sí lo hizo, así que si tú tienes más de 7 puntos, ya tiene un punto. Ya tiene un punto para el parcial. El IVA es un impuesto al consumo, ¿no? Lo pagan los consumidores en primer lugar, pero también lo pagan los proyectos, ¿no? También lo pagan los proyectos. Es decir, cuando el proyecto va a comprar, también lo paga. También paga un porcentaje que es correspondiente al impuesto al valor agregado. Ese es el de los impuestos, el impuesto más distorsivo. En este caso particular, lo que hacemos es depurar de impuestos. Entonces, una forma de obtener, comillas, un precio de eficiencia es, dice el Banco Mundial, para los estudios y evaluaciones financieras, eliminar el impuesto al valor agregado como impuesto distorsivo. Entonces, esa eliminación del impuesto en el precio, ¿no? Que es una ecuación sencillita, muy sencilla, es quitarle el 21%, y ya tenemos directamente el, comillas, precio de eficiencia, en particular. Entonces, vamos a tener la información. Puede ser el RPC, puede ser corregir de impuestos. Vamos a tener ese tipo de situaciones. En este ejercicio es el bioetanol. Tenemos que ver si tenemos información del RPC. Si no tenemos información del RPC, a ver si existe, por ejemplo, alguna encuesta de valoración contingente que nos permita obtener la disponibilidad al pago, o si, en todo caso, se corrige simplemente por impuestos. Esas tres opciones vamos a tener, ¿no? Recuerden, recurrimos a mercados convencionales en este caso, ¿no? Y la información que vamos a tener es el precio de mercado de los bienes. Para obtener el precio de eficiencia o el precio cuenta, tenemos que corregir el precio de mercado. Eso es lo único que vamos a hacer. Y ya tenemos el precio para hacer la valoración económica del impacto directo interno. En este caso, el aumento en el consumo de bioetanol. En el parcial, el aumento del consumo de servicios de coto de caza, el aumento del consumo de carne de pecarel. Son los dos elementos a considerar. Otra pregunta que habrán leído ustedes en la guía de trabajos prácticos, el ejercicio 53, nos habla de la otra componente positiva de la que no podemos descuidar, ¿no? Los impactos económicos positivos externos, ¿no? Acá, ¿qué pregunta nos hacemos? ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos? Mirando el escenario, ¿no? Siempre recuerden que nosotros nos movemos dentro del escenario que se plantea, no salimos de él. Entonces, lo que no está en el escenario, no está. Entonces, no vamos a inventar impactos que no están. Vamos a movernos dentro del escenario. Si no hay impactos económicos directos, externos, positivos, directamente se pone, no hay punto, ¿no? No estamos inventando. No hay impactos económicos directos, internos, externos, positivos, no hay. Punto, se acabó. Todos los proyectos
tienen impactos económicos directos internos positivos, pero pueden no tener impactos económicos externos positivos, ¿no? Pueden no tener. Entonces, si de repente se les presenta esa situación y se desesperan porque dicen no hay, bueno, pongan directamente, ¿no? Si hay una opción que dice no hay impactos económicos directos externos positivos, señalen esa si no identifican ningún impacto económico directo externo positivo, ¿no? Directo externo positivo. ¿Y qué es un impacto económico directo externo positivo, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde está? Bueno, en este caso particular, recuerden el concepto de externalidad, ¿no? Ahí es donde tenemos que recuperar economía y aplicar el concepto de externalidad. Dos agentes económicos, dos agentes económicos, no hay un pago de compensación o retribución por el efecto generado, otro componente importante. Y finalmente, un punto que es importante considerar, no hay intencionalidad, ¿no? Por lo tanto, no está incluido dentro del objetivo del propio proyecto o la meta del proyecto. Por ejemplo, este proyecto de bioetanol construye un camino de acceso para su actividad productiva, pero ese camino de acceso lo utiliza la comunidad local para sacar, por ejemplo, sus productos. Esto es una externalidad, ¿no? Muy parecida a la que describió hace un tiempo atrás Marshall, ¿no? Bastante tiempo atrás, ¿no? ¿Se acuerdan de economía, no? Marshall fue uno de los primeros que identificó la parte positiva de los impactos en ese análisis que él decía que la primera empresa que se instalaba en un lugar desarrollaba toda la infraestructura para el desarrollo de su emprendimiento. Es decir, caminos, instalaciones eléctricas, instalaciones de servicios. Es decir, la primera empresa se radicaba y hacía todo eso. La segunda empresa, ¿no?, que se instala en el mismo lugar, ya tiene toda el área de servicio desarrollada. Por lo tanto, esto para esta segunda empresa que se instala, decía Marshall, es una externalidad de signo positivo, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos que identificar. ¿Qué bienes o servicios le da el proyecto a la sociedad, ¿no? Le da el proyecto a la sociedad sin que tenga intención de hacerlo, sin que el que se ve beneficiado le pague al proyecto por los beneficios obtenidos. Entonces, estas condiciones deben cumplirse sí o sí para que estemos en presencia de una externalidad. Dos agentes económicos, no hay compensación ni pago por los beneficios ocasionados, y no hay intencionalidad. Esto significa que el bien que ofrecemos a la sociedad no es un bien que forme parte de las metas productivas del proyecto. Mi proyecto ofrece bioetanol. Ah, no, pero también le ofrecemos, qué sé yo, el residuo que genera al emprendimiento para que hagan ropa de compuestos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo ponemos a disposición. No recibimos ninguna compensación, está ahí, la gente viene, se lleva el residuo y se acabó el problema, ¿no? Externalidades recíprocas también ahí, ¿no? Porque yo me deshago del residuo y a alguien le sirve ese residuo, ¿no? Entonces ese residuo es utilizado para los compuestos, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no?, que puede aparecer en estos proyectos de la bioeconomía, ¿no?, de proyectos de producción de biocombustibles. Entonces, identifiquemos todos esos bienes y servicios, siempre piénsenlo por ahí, ¿no? Háganse la pregunta, ¿qué le está dando el proyecto a la sociedad? Y que eso que le da no es el objetivo del propio proyecto, ¿no? Esto es importante siempre plantear. La valoración, en este caso particular, la valoración
Dependerá mucho del tipo de bien que yo le estoy ofreciendo a la sociedad. Puede haber bienes que tengan un mercado, puede haber bienes que tengan un mercado. Puede haber efectos sustitutivos, ¿no? Por lo tanto, estamos en presencia de costos evitados, ¿no? Es decir, los beneficios son costos evitados para la sociedad. Entonces, antes tenía que recorrer un camino para encontrar el residuo para mi lombricario, ahora lo tengo disponible más cerca, eso genera un ahorro de costo y ahí podemos encontrar un mecanismo de valoración, ¿no? En el caso de un camino que se abre, un camino que abre el propio proyecto, pero que los vecinos lo utilizan, una de las posibilidades es los efectos e impactos indirectos, ¿no? Es decir, podemos empezar a mirar, utilizando su conocimiento de los costos evitados o inducidos, es qué costos se evita a la sociedad como consecuencia de tener el proyecto que abastece de estos bienes y servicios, estos recursos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende, no es cierto? Los procesos valorativos van a depender entonces del tipo de bien. Si es un bien de mercado, vamos a usar las mismas herramientas que hasta aquí hemos planteado. Si es un bien que no está en el mercado, vamos a utilizar todas las herramientas de la economía del ambiente, ¿no? La economía ambiental nos va a dar entonces todos los elementos como para trabajar en ese sentido. El punto 3, determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de operación y valórelos, ¿no? Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de operación y valórelos. ¿Dónde tenemos la información para hacer esto? ¿No? Bueno, la principal fuente de información, chicos, si ustedes ya tienen el flujo de fondos financieros bien desarrollado, corregido, analizado, acá hay una pregunta de Paola, dice, en el escenario del TP, en el caso de los caminos, se valora el impacto positivo externo y un impacto interno negativo, ¿puede ser? Sí, ahora vamos a charlar al respecto, ¿no? Vamos a charlar al respecto de eso. Es correcta la apreciación. Entonces, si bien es la misma componente y la acción es la construcción del camino, nosotros podemos identificar, asociado a una actividad o a una tarea, distintos tipos de efectos y por lo tanto, asociado a esos efectos, también distintos impactos. Es decir, en una misma actividad yo puedo encontrar impactos económicos directos, internos, negativos, pero también puedo encontrar o identificar impactos económicos directos, externos, positivos, ¿no? Es el caso de un camino. Es el caso de un camino. ¿Por qué es el caso de un camino? Ya acabamos de ver que si la actividad dentro de sus componentes de inversión aparece el camino, no es la etapa de operación, pero es en la etapa de camino donde se construye ese camino, en la etapa operativa lo que habrá es mantenimiento, es decir, va a generar también financieramente un impacto y también económicamente. Lo que vamos a ver en el caso del camino es que vamos a encontrar impactos económicos directos, internos, negativos, vinculados a la utilización de recursos para la construcción del camino, pero también vamos a encontrar un impacto económico directo externo, positivo, asociado a la utilización que hace la sociedad de ese camino como una alternativa, ¿no?, de comunicación, como una alternativa de comunicación. Cuando miramos los impactos económicos negativos internos en la etapa de operación, vamos a recurrir como fuente básica de información a lo que nosotros tenemos registrado en nuestros estudios financieros, ¿no? Eso es lo primero que vamos a hacer.
Vamos a identificar nuestros estudios financieros, vamos a analizar nuestros estudios financieros y vamos a ver qué es lo que tenemos en fase operativa, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Del parcial también. Acá en este caso particular del bioetanol, vamos a recurrir a la información contenida en los flujos de fondos de proyecto para identificar qué bienes y servicios son utilizados por el proyecto, los precios de mercado, para estimar una valoración económica. Esa valoración económica la podemos estimar a través de los RPC, pero también la podemos estimar a través de la depuración de impuestos, es decir, la corrección por impuestos distorsivos, como es el impuesto al valor agregado, y desde ese punto de vista tendremos entonces toda la información. ¿Cuánto necesitamos de estos bienes? Lo multiplicamos por el precio de mercado, lo multiplicamos por la razón precio-cuenta o por el factor de corrección de impuestos distorsivos y listo, ¿no? Ahí termina. Fíjense que el ejercicio del parcial vamos a tener que estar mucho más atentos a las externalidades, porque los impactos internos ya los tenemos identificados. Ya sabemos cuáles son, tanto positivos como negativos, ¿no? En la etapa operativa, los impactos económicos directos, internos, negativos, tienen que ver con la utilización de recursos que hace el proyecto para garantizar el funcionamiento del proyecto. No hay más, tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo? De nuevo, igual que la parte financiera, es ordenar la información, sistematizarla, y una vez que la tenemos ordenada y sistematizarla, pasarla a los flujos económicos. Una vez que la tenemos cargada a los flujos económicos, hacemos el análisis costo-beneficio y obtenemos los indicadores que tienen que ver con los indicadores económicos de viabilidad, ¿no? Entonces, tenemos que identificar todos los impactos económicos negativos internos que están asociados a los bienes y servicios que el proyecto va a hacer uso para garantizar el funcionamiento en etapa operativa. Lo vamos a valorar utilizando información de la razón precio-cuenta o corrigiendo de impuestos distorsivos a los precios de mercado, ¿no? Entonces, el precio de mercado le corregimos de impuestos y obtenemos el precio cuenta. Multiplicándolo por la cantidad de insumos que yo necesito, vamos a tener entonces la valoración económica de los impactos negativos internos del proyecto. Bueno, de la misma manera que nosotros identificamos y describimos los impactos económicos directos, externos, negativos, internos negativos, vamos a hacer lo mismo con los impactos directos externos negativos en etapa de operación. Es decir, vamos a mirar en la etapa de operación qué actividades generan en el proyecto externalidades, ¿no? ¿Qué tareas me están generando una ineficiencia? ¿Qué tarea me genera una ineficiencia? De nuevo, acá vamos a tener que ver cuál es el bien involucrado, ¿no? Una externalidad, como ustedes saben, puede involucrar bienes privados o puede también comprometer bienes públicos y recursos comunes. Bienes públicos y recursos comunes. Es decir, podemos terminar afectando algunos bienes que no están en el mercado. Recuerden, cuando se afectan bienes que no están en el mercado, recurrimos a los métodos económicos de valoración económica que utilizamos dentro de la economía del ambiente. Dentro de la economía del ambiente. Identificados y valorados todos los impactos, lo único que hacemos es incorporar los impactos económicos negativos externos en la etapa operativa, es decir, año por año, las componentes negativas externas y vamos construyendo nuestro flujo de fondos, ¿no? Entonces, hasta acá tenemos todos los impactos positivos, externos e internos,
Y hasta acá tenemos los impactos negativos, internos y externos en fase operativa. Es decir, del año 1 al periodo T. Eso es lo que tenemos. Como era lógico de esperar, vamos a identificar los impactos económicos negativos internos en la etapa de inversión, y los vamos a valorar, y vamos a determinar los impactos económicos negativos externos en la etapa de inversión, y los vamos a valorar, ¿no? ¿De qué manera? De la misma manera que valoramos todos los impactos. Bueno, acá viene también otra cuestión que es interesante, ¿no? En el horizonte del proyecto, como nosotros hemos visto desde el punto de vista financiero, aparecen lo que se llaman valores de salvamento. El valor de salvamento es un valor de recupero de la inversión. Importante concepto. Puede ser que desde un punto de vista financiero no tengamos un efecto financiero, es decir, no tengamos valor de salvamento, pero sí tenemos y podemos valorar un impacto económico directo, externo o interno, positivo o negativo en el horizonte del proyecto, aun cuando desde el punto financiero no tengamos resultados, ¿no? No tengamos resultados. De nuevo, para distinguir lo interno de lo externo, acuérdense de la intencionalidad. Acuérdense del pago de una compensación o una retribución por los beneficios generados. Acuérdense que la etapa de abandono es el tiempo T, es cuando el proyecto se retira. Bueno, ¿cómo lo interpretamos desde un punto de vista económico? Lo que ya sabemos y hemos descrito desde un punto de vista financiero. Bueno, en la etapa de abandono, lo que vamos a observar nosotros es que cuando el proyecto se levanta, el proyecto se retira, automáticamente se le devuelve a la sociedad un montón de bienes que habían sido, de alguna manera, utilizados, que habían sido excluidos del uso de la sociedad, porque el proyecto los estuvo utilizando durante un cierto tiempo. Por lo tanto, en el horizonte puede haber un proceso de devolución, sobre todo cuando los proyectos están sometidos a las políticas ambientales. Hay muchos proyectos, como por ejemplo los proyectos mineros, los proyectos hidrocarburíferos, son proyectos que en el horizonte del proyecto se les exige una etapa de abandono. Y en esa etapa del abandono se les exige también la restauración ambiental, ¿no? Es decir, recuperar los espacios que han sido alterados o degradados durante el proceso productivo. Bueno, eso me genera entonces que el proyecto en ese momento le ofrece nuevamente a la sociedad un conjunto de bienes y servicios. Un conjunto de bienes y servicios. Es decir, el proyecto sí entra en su fase de abandono y le empieza a suministrar al proyecto bienes y servicios, ¿no? Todos esos bienes y servicios que el proyecto le va a ofrecer a la sociedad en la etapa de abandono van a generar impactos económicos que pueden ser directos, seguramente todos, pero que pueden ser positivos o negativos, ¿no? Es decir, en la etapa de abandono el proyecto le da bienes, es positivo, el proyecto le quita bienes, es negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque las etapas de abandono también requieren de la utilización de recursos, ¿no? También requieren de la utilización de recursos. Porque uno dice, bueno, vamos a restaurar el sitio, ¿no? Suelos empetrolados. Bueno, esos suelos empetrolados, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a incorporar una técnica para la recuperación del suelo. ¿Para qué? Para devolverle el suelo al propietario, para que lo pueda utilizar en su proceso productivo. Entonces yo primero tengo que restaurar, ¿no? Hay un caso típico que es Chachapoyas, ¿no? Ustedes pasan por Chachapoyas, o pasaban en la época que iban a la universidad, y veían un campo
extenso, donde hay todavía infraestructura en superficie, y es un área que no se puede utilizar. ¿Por qué? Básicamente porque el suelo está contaminado con metales pesados, básicamente plomo. Entonces, esos metales pesados hacen que el área hoy no sea productiva, no pueda ser utilizada para ningún tipo de emprendimientos urbanos tampoco. Entonces, mientras esté ese pasivo ambiental, los bienes no van a ser liberados. Por lo tanto, siguen, ¿no?, de alguna manera no utilizables por la sociedad. Por lo tanto, no han sido liberados. En el momento que se produzca la liberación, es decir, cuando la empresa que ha producido la externalidad negativa durante sus procesos productivos y haya generado ese pasivo, logre eliminar ese pasivo, vamos recién a poder identificar, valorar e incluir en el flujo económico el impacto económico positivo por liberación de recursos, ¿no? Y acá viene la otra conceptualización. Cuando hablamos de negativo, hablamos de impactos negativos vinculados a la utilización de recursos. Cuando hablamos de algo positivo, hablamos de liberación de recursos. Es decir, el proyecto libera recursos para que lo utilice la sociedad. Importante, ¿no? Importante considerar esto. Y de paso vamos empezando a practicar cuando vayamos haciendo los ejercicios, háganlo a conciencia, ¿no? Vayan señalando, este es un impacto positivo porque se produce una liberación de recursos, este es un impacto negativo porque vamos a utilizar recursos, este es un impacto, ¿no? Y empezar a identificar, y luego viene el proceso valorativo, ¿no? ¿Cuánto vale para la sociedad esos bienes que el proyecto le pone a disposición? ¿Cuánto vale? ¿Qué importante se atiene para la sociedad? La importancia desde el punto de vista económico tiene que ver con qué necesidades satisface y cuán importantes son para la sociedad estos bienes, ¿no? La magnitud de la satisfacción de esas necesidades. Bueno, de paso vayan leyendo, ¿no? Vayan leyendo el ejercicio 53, vayan viendo, vayan señalando. Hay etapa de abandono, hay en la etapa de abandono impactos directos positivos, hay directos negativos, hay externos, hay internos en el horizonte del proyecto, en la fase de abandono, o no hay nada. ¿Qué hay? ¿No? Eso es importante. Obviamente siempre vamos a construir, como vamos a ver enseguida, después de una breve pausa, vamos a observar y vamos a ver cómo se construye. El flujo económico en cuanto a la construcción no es como el flujo de fondos financieros en los proyectos responsables inscritos, ¿no? Es muy simple, es los impactos internos directos positivos, los impactos directos externos positivos, por un lado, en todas las etapas del proyecto, en la etapa de inversión, en la etapa operativa, en la etapa de abandono, y después todo lo negativo, ¿no? Los impactos económicos directos externos e internos negativos en la etapa de inversión, en la etapa operativa, en la etapa de abandono, ¿no? No hay más que eso. Valorados y cuantificados monetariamente y puestos en los flujos de fondos. Calcular el VANE, ¿no? Así le llamamos, valor actualizado neto económico. ¿Qué es? Y bueno, es, como la misma palabra dice, es un valor, es decir, una expresión en dinero. Actualizado significa que todos los flujos se han traído al presente. Neto, eso me estaba hablando de que hay un balance entre lo positivo y lo negativo. Económico, eso significa que, además de los impactos internos, incluyo los impactos externos. Incluyo los impactos externos. Después vamos a ver la semana que viene un poquito más del VANE. Pero la conceptualización del VANE es la misma que del VANE. La diferencia es que lo que contiene la información, los flujos económicos, que es distinta de la información que contienen los flujos financieros, ¿no? Ahí está la diferencia. Bueno, interpretemos los resultados, concluyamos sobre la viabilidad del proyecto. ¿Es viable, no es viable? Ahí podemos discutir un poco.
Bien, preguntas. Esta es la línea lógica que hay que seguir en el estudio económico del proyecto, ¿no? Ustedes hacen esto y de la forma que yo lo describí teóricamente y resuelven el ejercicio. Después vamos a ver la planilla, después de un breve receso. Pero me gustaría saber si han tenido algún problema, algún error, algo que no se entienda. Bueno, si no hay, entonces hacemos unos 10 minutitos de descanso. Hacemos unos 10 minutitos de descanso, son las 5 y 8 minutos. Más o menos estaríamos regresando a las 5:18. Vamos a ver una planillita vinculada a este ejercicio, como para que chequeemos, veamos cómo se hace una planilla, qué es lo que contiene, cómo nos organizamos, ¿no? De paso, para que vayan ya trabajando la planilla de estudios económicos del proyecto. ¿Mm? Muy bien, un minutito entonces, nos encontramos a las 17:18.
Bueno, volvemos a ver una planilla. Es una planilla general, no es la de ejercicio, porque lo tiene que hacer al ejercicio. Trabajenlo en función de la información que observan en el escenario. Pero vamos a hablar de más o menos cuál sería la característica y algunos elementos para ir construyendo ya su tabla de análisis económicos. Para no darle los resultados del próximo ejercicio, ¿no? Vamos a ver entonces una planillita. Ilustrativa, para que, bueno, ustedes hagan las suyas también, ¿no? Esa es la idea. El planilleo en la parte económica es, dentro de todo, sencillo, ¿no? Fíjense acá ustedes que tenemos por un lado los costos de inversión. Recuerden hacer esta discriminación, ¿no? Costos internos, costos externos en la etapa de inversión, igual hagan lo propio en la operación del proyecto, costos internos y costos externos, ¿no? Y ahí trabajan ambos costos. Entonces, identifiquen, ¿no? Acá hay el ítem que, si ustedes se fijan, más que todo son las componentes, ¿no? El alambrado olímpico, el equipo industrial, es decir, no están descritos como efectos, sino están descritos como prácticamente componentes: depósito, equipo de desalinización, motocargas, camiones, desmontes, área de transferencia, previo, camino, patente, capacitación operaria. Están todos los recursos que nosotros utilizamos en la etapa de inversión y que ya lo hemos descrito y ya lo tenemos directamente de nuestra planilla financiera, ¿no? Es lo que yo les decía: si ustedes ya tienen la información bien analizada, bien procesada, corregida, del primer parcial, donde tienen todos los recursos que se necesitan para la etapa, para incorporar en la etapa de inversión, y todos los recursos en la etapa operativa, tienen la mitad del parcial hecho, prácticamente, ¿no? Lo único que tenemos que observar es si a los precios de mercado los vamos a corregir o no por la RPC. ¿Cómo se usa un RPC? Miren, ahí tienen, ¿no? 8, 1, esto significa que los equipos industriales no hay distorsiones. El valor de mercado, que ya lo tienen del costo de inversión, y simplemente lo que hacemos es multiplicar el RPC por el valor de mercado, ¿no? Eso es todo. Entonces yo tengo todas las componentes de la inversión identificadas, tengo todas valoradas a precio de mercado, tengo la información del RPC, también puede ser corregir de impuestos distorsivos, multiplicamos el RPC por el valor de mercado y se acabó el tema, ¿no? Se acabó el tema. Siempre observen, porque puede haber algunos casos particulares. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un caso especial en este ejercicio, que es la valoración del terreno, ¿no? ¿Qué puede suceder con el terreno? Si ustedes se acuerdan, el valor del suelo tiene que ver con su valor de uso, es decir, ¿para qué sirve el terreno? ¿No? Por lo tanto, la importancia que puede tener el terreno la podemos medir económicamente en función de su valor de uso, no el valor de cambio, ¿no? Si yo tengo información del valor de uso, por ejemplo, en este caso, teníamos el uso ganadero, y lo que tenemos es la renta mensual de la tierra, ¿no? 33.000 pesos. Una renta anual de 30.000, simplemente haciendo una extrapolación lineal en este caso, ¿no? Multiplicarlo por 12, me da esta información
¿no? Que es el valor de la renta, ¿no? Tenemos la tasa social de descuento, que la tasa social de descuento es un dato, ¿no? El dato. Después vamos a ver de dónde salen las tasas sociales de descuento. Vamos a obtener, entonces, en forma muy sencilla, el valor económico, ¿no? ¿Cómo? Miren, ahí les muestro la forma. Es decir, dividimos la renta anual por la tasa social de descuento. La renta anual por la tasa social de descuento. Recuerden que la tierra es un bien que dura infinitos actos productivos. Por lo tanto, podemos decir que la tierra me va a generar una renta infinita. La resolución de una ecuación polinómica donde n es infinito, ¿no? Es esa. Dividir la renta anual por la tasa social de descuento. Y ahí tengo el valor económico del suelo. El valor económico del suelo o del predio. 450.000, ¿no? Eso estén atentos, en particular. Miren ustedes qué pasa con el valor de la pérdida de servicios ambientales. Los servicios ambientales generan un beneficio anual de 1.000 pesos, un beneficio mensual, perdón. El beneficio anual es de 12.000 pesos. La tasa social de descuento es del 8%, el valor, ¿no?, económico del servicio ecosistémico alterado o modificado, 150.000 pesos. ¿Cómo lo vamos a obtener? Dividiendo el valor anual por la tasa social de descuento. Entonces vamos a discutir un poco esta herramienta que tiene la economía para obtener el valor económico de una externalidad, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Lo mismo vamos a hacer con los beneficios económicos, ¿no? Los beneficios económicos. Si yo tengo RPC, bueno, directamente lo multiplico el RPC, ¿no?, por el valor de mercado. Ese producto me va a dar entonces el valor económico del bien. Beneficios internos, beneficios externos, ¿no? Nos fijamos si hay en etapa de inversión, ¿no? En este ejercicio no había en etapa de inversión. Y en la etapa de abandono, ¿no? Entonces, vamos a tener costos económicos discriminados por inversión, operación y abandono, discriminados en internos y externos, y vamos a tener entonces las distintas componentes de los flujos de fondos. De igual manera vamos a hacer con los ingresos por separados, los beneficios por separado. Los beneficios en la etapa de inversión, internos, externos si los hay, los beneficios en la etapa de operación, internos, externos, y los beneficios en etapa de abandono, internos y externos, ¿no? Internos y externos. Etapa de abandono, con todos los elementos, y nuestro flujo económico, donde vamos a representar los ingresos, o los beneficios, en este caso no ingresos, beneficios económicos,
los costos, ¿no? Fíjense cómo están discriminados, ¿no? Están discriminados en internos, están discriminados en externos, están discriminados en costos internos y costos externos, y mi flujo de fondos, ¿no? Mi flujo de fondos. El cálculo de los componentes, los indicadores del flujo de fondos es exactamente el mismo, ¿no? Es decir, mi BAN, vamos a tener, en este caso, la tasa social de descuento, que es la que vamos a utilizar para los cálculos económicos, y vamos a tener nuestros indicadores. BAN, en este caso, BANE, y la TIRE, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la misma manera que trabajábamos desde el punto de vista financiero. Entonces, vamos a nuestra área de ecuaciones. El valor neto actualizado, ¿no? O valor neto presente, BNP. Y vamos a incorporar la tasa de descuento. Vamos a poner esa tasa. Y vamos a incorporar los valores. Nos va a dar un BAN obviamente muy grande. Recuerden, ¿no? Poner primero los flujos netos económicos, y a los flujos netos económicos le vamos a, recién ahí, restar el componente económico de la inversión. Fíjense cómo ya tiene signo negativo, ¿no? Se lo pongo con signo positivo, respetando el signo del flujo. Bueno, ahí tenemos nuestro BAN, NE. Obviamente muy grande, ¿por qué? Porque el valor de la inversión es pequeña, los costos operativos son pequeños, y los ingresos del proyecto son elevados, como habrán visto ustedes. De igual manera, trabajamos la tasa interna de retorno. Fíjense que todavía no agregamos el costo de oportunidad social, ¿no? Todavía no hemos agregado, ¿por qué? Porque está aquí, y aquí todavía no hay nada, ¿no? Por lo tanto, este valor actualizado neto económico es sin incorporar el costo de oportunidad de la sociedad. Veamos cuál es la tasa interna de retorno. A diferencia del MAN, la tasa interna de retorno, la TIR, vamos a incluir dentro de los valores todos los valores, ¿no? Todos. Y ahí tenemos nuestra tasa, que obviamente va a ser muy grande, porque la composición de ingresos, en este caso particular, es muy alta, ¿no? Claro, lo que dice Anaí, en la etapa de abandono, ya no usamos la terminología financiera en los aspectos económicos, ya le llamamos, no le llamamos valor de salvamento, le llamamos directamente por la característica del impacto. Pero sí podríamos asimilar que la liberación de recursos en la etapa de abandono sería un equivalente en la etapa financiera a lo que nosotros llamábamos valor de salvamento. Valor de salvamento, ¿no? Son como aspectos semejantes, aunque la valoración es completamente distinta, y pueden aparecer en la etapa de abandono cosas que no aparecen en el análisis financiero. Por ejemplo, pasivos ambientales pueden aparecer. Por ejemplo, pueden aparecer algunos otros beneficios externos que no aparecen desde el punto de vista financiero, ¿no? Si el proyecto decide no vender, pero sí decide donar el área, en lo financiero no aparece nada, pero sí aparece en lo económico, ¿no? ¿Por qué?
porque esa donación, es decir, aporte que hace el proyecto a la sociedad, donando el área, o donando bienes, o donando distintas componentes de las inversiones iniciales, van a tener un efecto económico, pero no van a tener efecto financiero, ¿no? Entonces es importante que eso sí también quede claro, y a la hora de enfrentar ese tipo de situaciones puedan resolverlo sin problema. Podemos hablar entonces podemos hacer una referencia de que esa liberación de recursos que se hace en la etapa de inversión y que generan beneficio para la sociedad, es lo que llamamos desde el punto de vista financiero el valor de salvamento, que genera beneficio para el emprendimiento. Es decir, un flujo de fondos positivo, ¿no? Esa también es la otra gran diferencia. Mientras que nosotros en lo financiero estamos mirando, ¿no?, cómo se afecta la rentabilidad del emprendimiento privado, es decir, cómo se afectan los indicadores de rentabilidad como consecuencia de la aparición de determinado flujo de fondos. Acá estamos pensando en la sociedad. No estamos pensando en el proyecto. Estamos pensando en qué le aporta el proyecto a la sociedad. Por eso puede suceder, ¿no?, y como consecuencia de la incorporación de las externalidades de signo negativo, puede suceder que mientras mi proyecto me arroje resultados económicos positivos desde el punto de vista financiero, puede no serlo desde el punto de vista económico. Puede no serlo desde el punto de vista económico. Entonces es importante también esa discriminación, ¿no? Poder identificar esas cosas. Ahora agreguemos la tasa social de descuento. Como el concepto del MAN es un concepto, el MANE es un concepto, matemáticamente hablando, similar al del BAN, deberíamos observar nosotros que si agregamos la componente del costo de oportunidad, mi valor actualizado neto económico tiene que disminuir, ¿no? Fíjense que efectivamente es así. A mayor costo de oportunidad social, menor es el excedente global social. ¿No? Seguimos aumentando, va a seguir disminuyendo, ¿no? Va a seguir disminuyendo el valor actualizado neto económico. Menor es el costo de oportunidad, mayor es el valor actualizado neto económico. Como decíamos, el concepto son semejantes. La TIRE no cambia. ¿Por qué? Porque la tasa interna de retorno es una tasa de rentabilidad que expresa la renta máxima y teórica. En este caso también está expresando la renta social máxima y teórica. De hecho, si la tasa social de descuento es igual a la tasa interna de retorno económico, mi valor actualizado neto es igual a 0. Es igual a 0. Y ahí tenemos los dos indicadores. Obviamente es muy difícil que el costo de oportunidad de la sociedad sea tan grande. En general, ¿qué se usa como referencia? Porque ahí está el otro tema, ¿no? ¿Qué usamos nosotros como referencia para encontrar una tasa social de descuento? Ya le vamos a dar algún texto pequeño, breve, que fue un texto que elaboraron dos auxiliares de la cátedra hace unos años atrás, al respecto de este valor actualizado neto, ¿no? Este valor actualizado neto económico. Entonces, bueno, por ahí podemos trabajar, ¿no? ¿Qué se acostumbra a utilizar como tasa de referencia?
porque ese es el tema, ¿no? Lo que veíamos esta mañana desde el punto de vista financiero. ¿Cuál es la tasa de referencia? Bueno, las tasas de referencia financieras ya las conocemos. ¿Cuál es la tasa de referencia para definir la tasa social de descuento? En este caso particular vamos a recurrir a la tasa de interés que de la banca multilateral de crédito le cobra a la Argentina por los créditos que le ofrece, por ejemplo, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo a la Argentina. Entonces, la tasa de referencia, en ese caso para los estudios económicos, va a ser la tasa de esta banca multilateral, Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? En Argentina debe andar por el 12-15% aproximadamente en estos momentos. Básicamente, ¿por qué? Porque está influenciada fuertemente por el riesgo país de la Argentina. Es decir, los créditos que estos bancos le dan a la Argentina en dólares son caros, ¿no? Cuando la Argentina recurre al Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Macri era porque era uno de los, y sigue siéndolo, de los créditos más baratos del mercado, sobre todo para los países con altos riesgos financieros, como son el caso de la Argentina, ¿no? Entonces la Argentina obtuvo un crédito, entre comillas, barato. Pero si vamos a buscar plata al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo, las tasas de interés que nos cobran estos bancos son tasas altas, del orden del 10, 12 e incluso más por ciento efectivo anual, ¿no? De todas maneras, no se preocupen, eso va a ser el dato del ejercicio en particular, ¿no? Entonces, tenemos los dos indicadores y concluimos a partir de estos indicadores, ¿no? Un BANE tan grande, obviamente, va a generar una tasa interna de retorno también grande, porque son los excedentes grandes, porque la relación entre costos y beneficios también es una relación exageradamente grande, ¿no? Esa brecha que hay entre los beneficios económicos y los costos económicos es muy grande, ¿no? Que ustedes lo ven acá, ¿no? Estamos hablando de estos que serían los beneficios y estos que serían los costos, ¿no? Fíjense. Son altas las diferencias. Estamos hablando de 2.000 millones de pesos en estos casos, ¿no? Entonces, al ser tan grande la brecha y ser tan alto el beneficio neto, y una inversión tan pequeña, miren ustedes, estamos hablando de 362 millones de pesos, 363 millones de pesos, mientras que tenemos beneficios económicos netos del orden de los 2.000 millones de pesos, la lógica es que este proyecto me dé los resultados que me dan. Un valor actualizado neto económico alto y una tasa interna de retorno económica alta. Bueno, ya pueden ir armando sus planillitas, ¿no? Las planillas que ustedes quieran, que ustedes le entiendan mejor. Bueno, y es un poco para mostrarles la operatoria, ¿no? Que básicamente hay que estar más atento a los escenarios, al igual que los financieros, extraer la información. En el parcial, si ustedes ya tienen la planilla de financiero del primer parcial, no de su recuperatorio del primer parcial, ya tienen, como le digo, toda la parte interna hecha, ¿no? Lo importante es que lo revisen bien y que estén de acuerdo que están bien hecho el ejercicio, ¿no? Porque si ya cometieron un error en el parcial y lo arrastran para el tercer parcial, bueno, ya no se puede hacer mucho, ¿no? Así que estén atentos a, en los escenarios, la aparición de nuevas componentes, ¿no? En el parcial ustedes ya vieron una que es una externalidad de signo negativo que tiene, obviamente, una valoración económica, que es la que define, de alguna manera, el valor de la externalidad. Bueno, hay que fijarse todas las externalidades que surjan, fijarse bien en la etapa de abandono y
la parte económica va a ser prácticamente para todos ustedes un trámite, ¿no? No va a haber demasiados problemas. Sí, lo que sí me interesa es que se puedan entender los conceptos y que se entienda cómo se hace un análisis económico en un proyecto de inversión. La semana que viene ya la ejercitación la vamos a hacer mostrando ya el desarrollo y números específicos de un ejercicio que le vamos a comentar cuál, para que ustedes vengan preparados también. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Ustedes Profe, dirán. Sí, sí, Paula. ¿puede ser sobre el escenario de trabajo práctico? Sí, por supuesto. Eh, bueno, en la parte que habla sobre el valor del predio, Sí, digamos sobre el uso potencial para ganadería, sí, nos da un precio y bueno, después seguido nos da el precio de la provisión de recursos naturales para la misión aborigen. Y correcto. cuando nos habla de que durante el desmonte los efectos eh, dis- provocan una disminución del 50% de su capacidad productiva. Entonces, para analizar el valor del predio, tenemos que disminuir a la mitad del precio o no? No, cuidado, cuidado, ahí son dos cosas distintas, ¿no? Es lo que yo les decía, hay que saber identificar qué es lo interno de lo externo, ¿no? Lo que charlábamos el día, el día de ayer, a la mañana, eh, en la teoría, nosotros hablábamos de que cuando mirábamos los efectos, había muchos efectos que van a tener resultados económicos también distintos, refiriéndonos a los impactos. Y hablamos específicamente de la tierra, ¿no? Hablamos específicamente del suelo, ¿no? El suelo, ¿no? Cuando uno ve el suelo, es decir, el lugar donde se asienta la actividad productiva, tenemos que considerar que el suelo es un bien transable, ¿no? De hecho, existe un mercado de tierras, ¿no? Que es el famoso mercado inmobiliario. En ese mercado inmobiliario vamos a diferenciar inmobiliario urbano de inmobiliario rural. Cuando hablamos del mercado inmobiliario rural, estamos hablando de la compra-venta de inmuebles rurales, ¿no? La compra-venta. En ese mercado de compra-venta aparece lo que se llama el precio del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros cuando un proyecto se instala y requiere o demanda suelo para el desarrollo de la actividad? El efecto, demanda de suelos, ¿no? Automáticamente lo que vamos a pensar nosotros es que el proyecto va a utilizar ese recurso para su actividad productiva. Desde ese punto de vista, ¿esto sería un impacto interno o externo? La utilización del recurso suelo. ¿Sería un impacto interno o externo? Externo. ¿Por qué? Va en relación a lo del valor del uso de la tierra, porque la sociedad no está disponible para la sociedad. Sí, es cierto, no está disponible, pero la utilización de ese recurso forma parte del objetivo y de la meta del propio proyecto, es decir, yo demando suelo porque lo necesito para mi actividad productiva, o es algo que hago sin intención. Así también demanda, sí demanda suelo. Bueno, entonces, al formar parte del proceso productivo, es decir, yo necesito del suelo para asentar mi actividad productiva, lo que tenemos que pensar nosotros es automáticamente que ese impacto directo, económico, es un impacto negativo, pero es un impacto interno, ¿no?
Es un impacto interno. De hecho, el proyecto paga por el suelo, ¿no? Sí. Y puede pagar un precio de mercado, ¿no? Paga un precio de mercado. Desde ese punto de vista, entonces, la incorporación de predios a una actividad productiva, del suelo propiamente dicho, se va a transformar en impactos económicos directos internos, negativos, utilización de recursos. Ahí viene la primera parte del análisis que yo les comentaba. La segunda parte es el valor, ¿no? Puede ser que en el ejercicio tengamos el valor de mercado, ¿no? Puede ser que tengamos el valor de mercado. Puede ser que tengamos la razón precio-cuenta. Pero en este caso lo que tenemos es una información del uso que la sociedad le da a ese recurso. Le da a ese recurso. ¿Y qué dice el ejercicio? Dice que el suelo tiene un valor económico de uso. Y ese valor económico de uso está asociado al uso ganadero que hace la sociedad de ese sector. ¿Y qué dice del valor de uso ganadero? ¿Qué información tenemos ahí? La renta estimada mensual por hectárea. Correcto, ¿no? Miren, ahora vamos al ejercicio porque hay un caso semejante. Bueno. Ahora vamos a ver, ¿cómo procedemos ahí? ¿Cómo valoramos el suelo desde un punto de vista económico, ¿no? Vamos a observar acá, ¿no? ¿Cuál es el valor de la renta de la tierra mensual? Paola. ¿Qué dice el ejercicio del valor de la renta mensual? Es de 150 pesos. ¿Cuánto? 150. 150 pesos. Sí. Por hectárea. Sí. ¿Y cuántas hectáreas tenemos en total? Del predio, 20 hectáreas. 20 hectáreas, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Mire, dio lo mismo, 3.000. La renta anual es 12 por 3.000. 36.000. ¿Cómo hacemos para obtener el valor económico del terreno? Teniendo la tasa social de descuento del 8%, lo único que hacemos es dividir la renta anual por la tasa social de descuento expresada como tasa efectiva anual. Ahí está. Este es el valor económico del suelo y el valor económico del impacto directo, interno, negativo, vinculado a la utilización del recurso suelo, ¿no? Este valor es el valor que vamos a incorporar como parte de los costos de inversión. De los costos de inversión. El otro tema, que eso sí no está incluido, eso hay que contemplarlo, es el valor de los servicios que provee el suelo, ¿no? Recuerden que la tierra tiene el valor por su uso intrínseco y tiene su valor de mercado asociado a ese valor de uso intrínseco, pero también sobre el suelo se desarrollan una serie de componentes ambientales que van a definir los servicios ecosistémicos que proveen esa área en particular, ¿no? Entonces,
cuando nos enfrentemos a este tipo de situaciones, es decir, el suelo tiene un valor de mercado, pero el resto de las componentes ambientales no. Y nosotros sabemos que arriba del suelo hay bosque. Si hay bosque, hay provisión de recursos naturales, un servicio ecosistémico. Si hay bosque, hay captación de dióxido de carbono, servicio ecosistémico. Si hay bosque, hay servicio de amortiguamiento de las precipitaciones torrenciales, hay servicio ecosistémico. Y así sucesivamente, toda una serie de servicios ecosistémicos que nos provee el bosque. Eso no está incluido en el valor de la tierra, chicos. Es decir, el valor de los servicios ecosistémicos, el valor de la captación de dióxido de carbono, el valor de la provisión de recursos naturales, el valor, todos esos valores no están incluidos en el valor de mercado del suelo. ¿Por qué? Porque el valor de mercado del suelo, o el valor económico de uso del suelo, se asocia directamente a el valor que tiene el suelo en función de su capacidad de satisfacer necesidades productivas. Entonces hay suelos con valor de uso ganadero, suelos con valor de uso agrícola, suelo con valor de uso forestal, ¿no? Ahora, lo que está arriba del suelo no está incluido en ese valor. Es decir, la importancia que el área tiene desde el punto de vista de la provisión de servicios ecosistémicos no está incluido en el valor del suelo. Por lo tanto, tendremos que incorporarlo. Tendremos que incorporarlo. ¿Se entiende, Paola, o no? Y sí, la alteración, ¿no? La alteración de esos servicios ecosistémicos sí son externalidades. ¿Por qué? Porque el proyecto no tiene intención de alterar esos servicios ecosistémicos. No tiene esa intención. Los termina alterando porque necesita despejar el suelo de toda la masa forestal boscosa, eliminando los servicios ecosistémicos para poder implantar el proyecto de inversión, ¿no? Bueno, imagínense en una carretera, ¿no? Una carretera por medio de las yungas, ¿no? Y bueno, la carretera por medio de la yunga va a demandar el suelo, ¿no? El sustrato donde se va a sentar la carretera. Entonces, si son tierras privadas, lo que va a hacer el Estado es expropiar, es decir, pagar por el valor de la tierra, ¿no? Pagar el valor de la tierra. Entonces, se harán los análisis inmobiliarios, el mercado inmobiliario, y se pagará por la tierra por donde va a pasar el proyecto. Eso es un impacto económico directo interno, ¿no? En este caso negativo porque el proyecto vial va a utilizar el suelo. Ahora, ¿qué pasa con el bosque que está arriba, con los servicios ecosistémicos, con todo lo que está conteniendo esas áreas? El proyecto lo va a eliminar completamente para montar arriba el proyecto vial. Bueno, ¿qué es ese deterioro, esa afectación, esa modificación de esos servicios ecosistémicos? Es un impacto también. Económico, sí, porque se afectan servicios que son utilizados por la sociedad. Negativo, porque obviamente estamos utilizando esos servicios ecosistémicos. En realidad lo que estamos haciendo es eliminándolos, ¿no? Que es una forma también de utilizar. Lo utilizamos en forma consultiva, eliminándolos directamente. ¿Hay una compensación? No, se lo compensa al dueño de la tierra por el valor de la tierra, ¿no? ¿Quién exigiría la compensación de los servicios ecosistémicos? ¿O quién debería exigir? Y la sociedad. ¿La exige? No. Pero hay que ponerla dentro de los estudios económicos. Hay que incluirlas, ¿no? Ahí está la diferencia entre un estudio financiero y uno económico. Mientras el estudio financiero solamente va a poner el valor de mercado del suelo, el estudio económico tiene que poner el valor económico del suelo
como un impacto directo interno negativo, pero tiene que poner también el valor económico, del impacto económico directo externo negativo, asociado a el deterioro, la disminución, la utilización de todos los servicios ecosistémicos que están arriba del suelo. ¿Se entiende o no? Sí, ¿Se entiende profe, o no? pero en ese caso se eliminaría todo, digamos. Lo que me confunde es lo que dice que hay una disminución del 50%. Eso no lo tengo en cuenta, Una disminución del 50% de qué. de su capacidad productiva. Habla del suelo. Bueno, cuando habla de la capacidad productiva, habla de la renta de la tierra también, ¿no? Hay que ver si se refiere a la tierra en sí mismo, a esta componente, o a la pérdida de la capacidad de los servicios ecosistémicos, que es otra cosa, ¿no? Es decir, el suelo provee frutos, y con la instalación del proyecto, los frutos, la superficie afectada o alterada por el emprendimiento va a perder el 50% de su capacidad productiva. Es decir, si antes producía determinada cantidad de frutos, ahora produce la mitad. Por lo tanto, también baja la renta en ese sentido del servicio ecosistémico, ¿no? Por eso hay que ver a qué se refiere. Si se refiere a una pérdida del 50% de la renta de la tierra, la renta ganadera, o si se refiere a la pérdida del 50% de los servicios ecosistémicos de provisión de recursos, ¿no? Eso hay que verlo en el escenario. Ah, bien. Bueno, profe, gracias. No, no es nada. Ya estamos sobre la hora, ¿no? Y me di cuenta. Bueno, chequen eso que nos comentó Paola, vean bien que esté claro, consulten por cualquier cosa en el foro, eh, para no tener inconvenientes. Cosa no